a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Prácticamente acabo de llegar ahora mismo del cine, hace un ratito, con mi mujer, y hemos visto una de las películas que se estrenaban hoy en España. Muchos de vosotros sabéis que a mí me gustan mucho las películas de época, los dramas de época. No en vano, pues mi película favorita es La Edad de la Inocencia de Martin Scorsese, como lo dije en mi vídeo número 100, creo recordar, cuando tenía pues aproximadamente unos 400 suscriptores, hace pues ahora un año y poco relativamente. A mí siempre me han encantado mucho los dramas de época por diferentes razones. En primer lugar, porque todo lo que es lo relativo a la escenografía, los decorados, si evidentemente la película, la producción cuenta con un buen guión, un buen director y sobre todo un buen equipo técnico y artístico, pues puede salir una película muy buena o maravillosa a nivel de ambientación. Yo desde pequeño pues he tenido la costumbre en mi casa de ver todo tipo de películas. Aquí en mi canal pues podéis ver comentadas dramas, comedias, películas de aventuras, de terror, de ciencia ficción, toda clase de películas, históricas también, superproducciones, películas más pequeñas de bajo presupuesto, películas de directores conocidos y otros no tan conocidos, comedias muy brutas como las de Russ Meyer, películas como las de la Hammer, que son muy británicas pero que apelan a un terror gótico que hoy en día prácticamente ha desaparecido, películas modernas como las nuevas de la Guerra de las Galaxias, películas que estén más o menos de moda, algunos estrenos de cine como este verano, como la de Quentin Tarantino, la de Érase una vez Hollywood. Pero yo siempre he tenido una especial debilidad, no sé por qué, por las películas de época, es decir, las películas que estaban ambientadas, y sobre todo las inglesas, las que estaban ambientadas en 1800, 1700, a principios de 1900, ya sea por el vestuario, por la dirección artística, y porque a mí siempre me han gustado las películas visualmente muy recargadas, es decir, con muchos elementos de escenografía. La película que he visto esta tarde pertenece a un grupo de películas que yo creo que hoy en día, por desgracia, se hacen muy poquitas. Yo disfruté en su día películas, no las vi en el cine, pero disfruté en su día películas como Regreso a Hogwarts End, que la tenéis aquí comentada, de Ismail Merchant, el productor, y de James Ivory, del director, como Luis II de Baviera, de Luchino Visconti, que fue una de las primeras películas que yo comenté, películas, ya os digo, como La Edad de la Inocencia, de Martin Scorsese, con una maravillosa Michelle Pfeiffer y con un no menos maravilloso Daniel Day-Lewis, y me quedan por comentar películas como Lo que queda del día, también de James Ivory, como Sentido y sensibilidad, de Ang Lee, un tipo de películas que son, digamos, unos films con un argumento más de adulto, es decir, en el que se muestran personas con grandes capacidades sentimentales, es decir, auténticos dramas que tienen poco de comedia, tienen poco tinte de comedia, pero que aún así lo que nos muestran son los sentimientos de amor, de venganza, de pesadumbre, de nostalgia, todos ellos condensados en una serie de actores que en la mayoría de los casos son actores británicos. Yo siempre he tenido también una especial debilidad por los actores británicos, porque siempre yo he visto que las interpretaciones de los actores ingleses, actores y actrices de origen inglés, británico, siempre han sido exponencialmente superiores al del resto de los actores y actrices del mundo, incluso por encima de los de Hollywood. Por ejemplo, actores del Hollywood clásico, pero que vienen de, digamos, de Gran Bretaña, de Inglaterra, como Laurence Olivier, como David Niven, como Michael Caine, más actualmente dentro del cine moderno y contemporáneo en los años 60, 70, de los años 80. Y también, evidentemente, maravillosas actrices como Emma Thompson, por ejemplo, como Kate Winslet de Titanic, como Maggie Smith, que es la protagonista de la película, o uno de los protagonistas de la película que hoy he visto, y que se han convertido además, o que convierten a sus personajes, más que convertirlos, se transforman en ellos. Es decir, los ingleses hay que reconocer que tienen además el teatro inglés. Y el teatro inglés, el nivel de exigencia a la hora de interpretar papeles es realmente muy difícil y muy duro. Humphrey Bogart siempre dijo que aquel actor tendría que darse ya por ser uno de los mejores actores del mundo si era capaz de interpretar a Shakespeare. Es decir,
papeles como Hamlet, como Macbeth, como Romeo y Julieta, es decir, un drama de Shakespeare, una de las tragedias de Shakespeare, ya sea la venganza, los celos, ya os digo, Hamlet, Macbeth, Otelo, los grandes dramas de Shakespeare, porque los grandes dramas de Shakespeare eran aquellos en los que realmente tenías que aprenderte unos textos increíbles y ser capaz de tener un gran abanico de expresiones a lo largo de todo lo que a la película se refería, o a todo a lo largo de lo que la representación teatral se requiere. Evidentemente la película que yo he visto hoy, la verdad es que a nivel de personajes, a nivel de escenografía, a nivel de detalle, a nivel de argumento, es tan rica y tan compleja, que merece un punto y aparte a lo que hoy realmente vemos en los cines. En los cines hoy en día lo que vemos, y yo lo he comentado con amigos míos aquí de YouTube, como Alejandro Romero de la Osa, de Crónicas de un Cinéfilo, con James Wallenstein, de su canal, del mundo de James, con David Kevin también en algunas entrevistas que me ha hecho. Estamos acostumbrados hoy en día, incluso con Jorge Valle, estamos acostumbrados hoy en día a un nivel, por así decirlo, de películas en el que los espectadores tenemos un nivel de conformismo en el que parece que nos conformamos única y exclusivamente con las típicas películas que tienen un gran derroche, por así decirlo, de dinero, pero con unos argumentos y con unos actores y unas actrices bastante sencillos y bastante simples. Hoy en día las carteleras en el cine están inundadas de películas que son extremadamente simples en su contenido, con unas interpretaciones muy banales en el que no requiere muchas veces crear un personaje de la nada, sino que con una serie de chistes, de gestos o de poses ya parece que los actores o las actrices ya tienen como un personaje ya creado. Y en lo que se refiere a la escenografía estamos acostumbrados de que nos pongan una pantalla verde y que todo lo demás esté generado por ordenador. Todas estas franquicias llenas de remakes, de secuelas, de precuelas, parece que estamos ya siendo los espectadores como muy inconformistas a la hora de ir a ver al cine. La película que he visto esta noche no es para nada una película por su temática, por su desarrollo y por el tema, es decir, por todo lo que conlleva. No es ni para niños, ni para adolescentes, ni para un determinado público. Es decir, vamos a ver, no quiero que me malinterpretéis, no estoy defenestrando o, por así decirlo, dando de lado a un público que le gusten las películas infantiles que hoy en día se proyectan en el cine, porque son incluso la mayoría. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la película que he visto hoy pertenece a una estirpe de films, que nos llega con cuentagotas de Hollywood o más allá de Hollywood. La película que he visto hoy es una película inglesa, británica, eminentemente british, como dirían en Gran Bretaña, eminentemente british, es decir, muy de tradiciones y muy de costumbres de lo que fue, digamos, los estertores o lo que dejó la época victoriana. La película que he visto hoy, Downton Abbey, la gran secuela de la serie que vimos en televisión, creo que no todo el mundo vio, es la evolución lógica de toda la serie. Pero evidentemente no es un producto del que estemos acostumbrados a ver en los cines realmente. Ya os digo que en los cines hoy en día, os lo digo de por sí, en los cines, los productos que estamos acostumbrados a ver, pues es El Rey León, la de los Vengadores, otra de Batman, dentro de poco habrá una del Joker, otro personaje machacado hasta el exceso, que ha tenido muy buena además acogida, yo iré a verla, pero estamos acostumbrados ya a un nivel muy estándar que las productoras de Hollywood, sobre todo Disney, nos están dando. Entonces parece que somos poco ambiciosos a la hora de pedir unas películas con una calidad excepcional. Downton Abbey pertenece a ese grupo selecto de películas que nos llegan con cuentagotas de la cinematografía mundial. Es una película para adultos. Es una película en la que hay emociones, hay sentimientos, hay lucha de clases, hay conflictos. La verdad es que todo lo que es la película tiene un guión extremadamente complejo y todos los personajes que en ella participan, que son muchos y todos muy buenos, tienen cada uno su historia. Pero el guión de la película está tan bien, por así decirlo, hilvanado y tan bien contado, con una narrativa tan fluida,
que no se nos hace para nada compleja, a pesar de la complejidad que ya tiene en sí misma la película. Y quiero decir todo esto porque hoy en día nos estamos acostumbrando, o yo quiero denunciar desde aquí, desde mi canal, a un nivel estándar que Hollywood nos está dando. Esta película no viene de Hollywood, viene de Inglaterra, es una película inglesa. Pero gracias a Dios que al menos tenemos a Gran Bretaña, que al menos tenemos a Inglaterra, para darnos productos de una calidad que se sobresale de la norma de lo que hoy en día estamos acostumbrados a ver. Yo se lo he dicho a todos los youtubers, a todos los amigos que tengo aquí en YouTube, se lo he dicho incluso a muchos de los comentarios que me habéis puesto en otros vídeos. ¿Cómo es que no comentas películas? Es que yo sinceramente ahora mismo voy al cine y quitando Downton Abbey, que es la película que he visto hoy en día, el resto de películas de la cartelera, o sea, me produce ya no sonrojo, me produce hastío y cansancio ir a ver una película donde ya sé lo que me van a contar. Porque es repetir y repetir y repetir muchas veces la misma fórmula. Hollywood no nos estamos dando cuenta, pero nos están vendiendo una y otra vez las mismas películas de siempre. Las mismas. Y un producto como Downton Abbey, que viene de Inglaterra, es un soplo de aire fresco a todo lo que la cartelera hoy en día estamos acostumbrados a ver. Yo para ver, yo lo he dicho con muchas amistades, muchos amigos, yo para ver una película que en el tráiler ya me están contando toda la película, pues para eso no voy a verla. Pero para ver un producto como Downton Abbey, yo me desplazo para ver una película así, donde las interpretaciones son magistrales, el guión está cuidadísimo, los detalles, la escenografía, la fotografía, y todo ello en una película con un ritmo cinematográfico perfecto, con una escenografía y una dirección artística y un vestuario, es decir, todo lo que es la parte técnica, más perfecto no puede ser, con unas interpretaciones magistrales y con un guión modélico. La verdad es que Downton Abbey a mí me había gustado como serie. Aquí os puedo ver, os puedo enseñar que tengo la primera temporada, la sexta, la tercera, la segunda, es decir, todas las temporadas de la serie de Downton yo las tengo. ¿Por qué me gustan las series o las películas británicas? Porque tienen algo que no tienen las demás. Y ese algo es, ¿cómo os lo diría yo? La pasión y el gusto por el detalle. La pasión y el gusto por el detalle que no tienen muchas producciones. Nosotros aquí en España hemos tratado de hacer, y ahora comienzo con la crítica de la película, pero quiero deciros a todos vosotros que esta no es una película. Mira, fijaos, hoy estaba en el cine y yo le he dicho a mi mujer, estoy seguro que el cine no se va a llenar, porque no es una película para todos los públicos, ni es algo a lo que estemos acostumbrados hoy en día. Y efectivamente así ha sido. La sala estaba medio llena, digamos a un 60, 50, 70% aproximadamente, pero era un público más adulto, más mayor, es decir, de mi quinta, de unos 40 y tantos años para arriba. No veías adolescentes, no veías niños, porque tampoco es una película para niños, pero sí puede ser perfectamente una película para adolescentes, para hacerles un poco salir de ese cine tan encorsetado que Marvel, la Warner, Disney, la DC, todos estos nos están empalagando constantemente, que en realidad nos están contando la historia de los mismos personajes una y otra vez, por darnos una historia distinta. Una historia de personajes auténticos con historias reales. Y qué mejor si además está contada con gusto, está contada con elegancia y está contada con una riqueza visual y argumental fuera de lo común. Es decir, Downton Abbey para mí es la película, no a lo mejor la mejor película del año, pero es una película que se distancia del resto de las demás. Y ya entrando lo que es ya es en materia de lo que es esta película con esta introducción, os quiero decir que esta va a ser una crítica sin spoilers. No voy a revelar puntos importantes de la trama. Sí que os voy a decir a lo mejor alguna secuencia en lo que se refiere para disgregarla a nivel artístico, técnico, interpretativo, pero no os voy a revelar puntos importantes de la trama. Realmente sería imposible, porque durante las 2 horas de proyección que dura la película, son tantas cosas las que ocurren, tantas cosas las que ocurren, que contarlas todas sería realmente imposible. Me llevaría un vídeo de 4 o 5 horas para disgregarlas todas. Pero yo creo que esto sea una crítica de una película y no contaros la película entera, evidentemente. También quiero deciros que esta es una película que está muy recomendada para todos aquellos que disfrutamos la serie de televisión. Aunque evidentemente, esta, al ser una película, es decir, en un formato cinematográfico, no en un formato de televisión,
todas aquellas virtudes que tenía la película se han disparado por 1000. Es decir, se han potenciado realmente a lo bestia. Es decir, si en la serie veíamos una buena fotografía, aquí vamos a ver una fotografía excepcional. Si en la serie veíamos un buen vestuario, con una buena dirección artística, no solo del castillo, del interior de lo que es Downton, aquí lo vamos a ver todo muchísimo más grande. Es decir, aquí se está aprovechando el formato cinemascope. Es decir, el formato de pantalla ancha de 2:35:1. Es decir, aquí lo que el director de fotografía y el director de esta película lo que han hecho extraordinariamente bien es aprovechar el formato cinemascope para darle mucha mayor riqueza a las imágenes que tienen, a las imágenes que tiene la película. Si en la serie, o sea, veíamos el castillo de Highclere, que actualmente el castillo donde se desarrolla la acción, es decir, Downton Abbey propiamente dicho, es el castillo de Lord Carnarvon, es decir, Lord Carnarvon, y perdonadme el inciso histórico, Lord Carnarvon, no el que está hoy en día en el castillo de Highclere, sino su antecesor en los años 20 precisamente, en la época en la que se desarrolla la película, el castillo de Lord Carnarvon, Lord Carnarvon, fueron los que financiaron, son los que financiaron precisamente todo lo que fue la excavación para el descubrimiento de Tutankamón. Entonces ese castillo en la actualidad, es propiedad de Lord Carnarvon y se llama el castillo de Highclere. Todo lo que son los exteriores, los interiores del castillo, que son las estancias realmente de Downton Abbey, es realmente una maravilla verlo en una pantalla grande. Es decir, si ya era fantástico en la televisión, en pantalla grande, en formato cinemascope, es una auténtica pasada verlo. Las habitaciones, es decir, todo lo que es la escenografía, los pasillos, los salones, es todo de una suntuosidad increíble. Es decir, todo lo que es la dirección artística está filmada, igual que la serie, en el interior del propio castillo. Por lo tanto, la espectacularidad visual es máxima. No puede haberla más. Además que es un castillo cuidado realmente de una manera exquisita. Hay además en estos DVDs y en estos Blu-rays de la serie, pues cómo se filman los interiores, es decir, durante la filmación de la serie y en la película, estoy seguro que lo han hecho igual, el cuidado que tiene el equipo artístico y técnico de no dañar nada, porque todo lo que hay en el castillo son obras de arte, absolutamente todo. La verdad es que ya pasando lo que es el nivel argumental de la película, os voy a decir, pues eso, lo que os iba a decir hace un ratito, antes del inciso. Para los que hayáis visto la serie, esta película es una evolución lógica de todos los acontecimientos que ocurrieron en la serie para cerrar muchas historias y muchas tramas, muchas historias que tienen los personajes. Pero para los que no hayáis visto la serie, vais a encontrar unos personajes que parecen que ya han sido arrancados. Es decir, que parece que se os ha pasado algo de la película. Pero la película narrativamente es lo suficientemente madura para que podáis entrar en la película sin haber visto la serie. Es decir, independientemente si has visto la serie o no, la película es perfectamente visible. Ahora, si has visto la serie, evidentemente a los personajes ya les has cogido cariño. Y por lo tanto te va a interesar más lo que les vaya ocurriendo a lo largo de la trama de la película. Como dice en la sinopsis, pues la familia de Downton, la familia Crowley, es decir, los condes de Grantham, que son los propietarios de Downton Abbey, un castillo en el condado de Yorkshire, en Londres, en 1920, van a recibir una visita muy especial, y que son los reyes de Inglaterra, Jorge VI. Es decir, el abuelo, por así decirlo, el abuelo de la actual reina de Inglaterra, de Isabel II. Jorge VI es su abuelo. Aquí aparece en la película junto con su mujer y con su hija, que es la princesa, es decir, la reina madre, la que falleció hace relativamente pocos años, la madre que fue Isabel II. Entonces, todo lo que es el castillo de Downton, tanto los dueños, es decir, la familia Crowley, como sus asistentes, los mayordomos, la dama de Adves, y toda la parte, es decir, todo lo que son los ayudas de cámara, el cocinero, lo que son los asistentes, se van a preparar para una cita muy importante. Y entonces van a adornar, por así decirlo, todo lo que es el castillo y el condado de Downton, todo lo que es alrededor, todo lo que es el castillo, porque ellos son condes de Grantham, los Crowley son condes de Grantham, todo lo que hay alrededor son las tierras del condado. Entonces ese condado pues tiene una serie de pueblos, de localidades alrededor, y todo ello que dependen del castillo, es decir,
Históricamente, los condados, está el conde, que lo que hace es distribuir, por así decirlo, la riqueza dentro del condado, porque mucha de las personas, mucha de la gente que viven dentro de ese condado, de los pueblos y localidades que viven en ese condado, trabajan para el conde, para los condes de Grantham, cuidando sus tierras, sus en este caso no hay cultivos, pero históricamente pues así, tierras, cultivos, el pastoreo, es decir, todo lo que hay alrededor de todo lo que son los castillos, dentro de lo que son los condados, dentro de lo que es la campiña inglesa. Y entonces van a engalanar lo que es el pueblo de Downton, el condado de Downton, todo el engalanarlo, porque los reyes de Inglaterra se van a hospedar durante una noche en el castillo de Downton Abbey, y el recibimiento tiene que ser realmente excelso. Por lo tanto, lo que vemos en la película, lo que es la trama central argumental, son todos los preparativos para recibir al rey y a la reina y también a la princesa. Dentro de todo lo que es esta trama argumental, porque además es muy rica en subtramas, nos damos cuenta de que no todo lo que rodea a la familia real es perfecto. Porque a través de la familia Crowley, es decir, a través de los condes y de todos los personajes que componen la película, nos vamos dando cuenta de una serie de situaciones que hacen que ese esquema que tenemos de familia perfecta, real británica, no es tal. Tienen sus problemas, tienen sus dudas, tienen sus historias, es decir, sus problemas internos, sus alegrías, sus tristezas, y todo eso lo vemos reflejado en la película, pero siendo protagonistas nosotros como espectadores y también los intérpretes, es decir, los actores que conforman la familia que vive en Downton Abbey. Es decir, que a través de la familia de Downton somos partícipes de lo que es, por así decirlo, un poquito el desarrollo de la familia real inglesa, sus costumbres y todas las concomitancias que ellos tienen. Por ejemplo, vemos en algunas secuencias humorísticas, porque también la película tiene cierto sentido del humor, vemos cómo todo lo que el rey trae, que es el séquito, pues intenta suplir o sustituir, mejor dicho, a lo que es la ama de llaves, los mayordomos, todo lo que es los trabajadores que tienen dentro de Downton, lo que son los limpiadores, cocineros, porque claro, los reyes necesitan una situación, es decir, una asistencia especial, lo que provoca pues una serie de iras dentro, de iras y de envidias un poquito dentro de lo que es pues todos los trabajadores de Downton, lo que provoca muchas de las situaciones hilarantes y también cómicas dentro de la película, que aunque tenga el film un desarrollo como muy encorsetado en lo que se refiere a la tradición y a las costumbres inglesas, pues siempre viene bien un poco de distensión dentro de ese ambiente tan sumamente férreo y tan sumamente estricto y a veces frío que se nos puede presentar. Pero Julian Fellowes, el guionista de esta película, del director no voy a hablar mucho, no le conozco, pero sí del guionista, que además ganó un Oscar en el año 2001 por Gosford Park, una película también de época, que además también estaba Maggie Smith en ella, pues ha preferido también darle unos toques de humor dentro de la película, además de todo el ambiente encorsetado de personajes, con esa estricta educación y protocolo que tiene que llevar porque van a asistir a recibir a los reyes de Inglaterra. Pero la película, yo os digo que es muy rica en subtramas porque todos los personajes tienen algo que contar en esta película. Yo me acuerdo, por ejemplo, en muchas de las películas de los años 60, de los años 70, que se hacían películas en Hollywood donde había un elenco de actores tremendo, todos muy conocidos, o estrellas, por ejemplo, El Coloso en Llamas, Meteoro, las de Aeropuerto, muchas de ellas de películas del género de catástrofes. Y tú, al principio de la película veías, uy, qué elenco tan maravilloso de actores, todos tienen que estar fenomenal, y algunos de ellos solo aparecían pocos minutos, o no se lucían. Pero esto no ocurre en Downton Abbey. Todos los intérpretes, con mayor o menor importancia, van a tener su momento de lucimiento y de esparcimiento interpretativo de una manera genial. Muchos de ellos, pues algunos de ellos, los conocemos del cine, como por ejemplo la incombustible Maggie Smith. Es decir, ¿qué os voy a poder contar de Maggie Smith que los cinéfilos ya no sepamos de ello? Maggie Smith es una actriz camaleónica y todoterreno británica que ha ganado dos Oscar a la mejor actriz secundaria a lo largo de su carrera cinematográfica
y que además ha asistido a multitud de películas y de series de televisión. Por ejemplo, yo os hice un breve comentario de ella en la película que aquí comenté en el canal, que era Un cadáver a los postres, del año 76 aproximadamente, de Robert Moore, junto con David Niven, junto con Peter Falk, junto con Truman Capote. Claro, aquí estaba mucho más joven, aquí es más mayor. A Maggie Smith también la conocerán los más jóvenes por ser la profesora McGonagall de las películas de Harry Potter, es decir, se dio también a conocer al público joven a través de ello. Pero Maggie Smith ha sido una actriz que la hemos visto en multitud de papeles. Muchos de ellos, películas de época, por ejemplo, En una habitación con vistas, que es también de los mismos directores de Regreso a Hogwarts y de Lo que queda del día, es decir, del productor Ismael Mercan y de James Ivory. Ahí estaba mucho más jovencita. Yo creo que Una habitación con vistas es del año 86, si mal no recuerdo. Y aquí ya la vemos muy mayor. Es decir, yo creo que Maggie Smith debe tener aproximadamente unos 86, 87, 88 años. Es muy mayor. Pero realmente esa flema británica en la interpretación del personaje de la condesa viuda de Grantham es realmente único. Los mejores momentos interpretativos de la película, además de la serie también porque era la mejor de todas, corresponden a la interpretación de Maggie Smith. Todas las líneas que ha escrito Julian Fellowes para el personaje de la condesa viuda de Grantham son realmente fantásticos. Es decir, y además todos ellos cargados de una densa pero una fina ironía y de un fino lirismo. Es decir, es un sentido del humor muy british, muy británico, de esa que el chiste parece que es que ni te lo esperas, porque son comentarios sarcásticos, pero realmente llenos de humor. Y no es un comentario sarcástico realmente que pueda insultar a otros personajes porque tenga disputas con ellos. No, no. Es una contestación muy fina, muy elegante, pero a la vez sarcástica e irónica. Y la verdad es que Maggie Smith lo borda, siempre lo ha abordado como el papel de la condesa viuda. Precisamente en las temporadas de la serie Downton siempre fue uno de los intérpretes más destacados de toda la serie. Y además, dentro de la serie, es la que más experiencia tiene. Su papel es realmente memorable. Yo creo que el personaje de la condesa viuda deberían de darle un pequeño premio, aunque ya Maggie Smith no sé cuántos premios cinematográficos habrá acumulado a lo largo de su carrera. Maggie Smith, además, estuvo casada con el actor Robert Stephens, que fue, además, Robert Stephens fue el Sherlock Holmes, o sea, el actor que interpretó a Sherlock Holmes en la película de Billy Wilder, La vida privada de Sherlock Holmes. Ese fue su marido. Y luego tuvieron un hijo que era Colin Stephens, que hizo además de malvado en una película de James Bond, que fue Muere otro día. Que es el personaje que le han operado la cara, el que parece al principio que es coreano, norcoreano o chino, bueno, es oriental, pero que luego le operan la cara. Es hijo de Maggie Smith. Y vemos muchos rasgos de su madre, pero también de su padre en su físico. Tiene parecido a los dos. La verdad es que Maggie Smith para mí es una de las grandes damas, ya no solo del Imperio Británico cinematográfico, así se refiere, junto con Judi Dench, por ejemplo. No sé si ahora sí Maggie Smith es dama del Imperio Británico como con Judi Dench. Yo creo que sí. Pero ahora mismo ahora no lo sé seguro. Yo, eso sí, os puedo decir que Maggie Smith es sinceramente una de las mejores actrices británicas de todos los tiempos. Sin duda alguna. Y en todos y cada uno de los papeles que ella ha realizado tanto para cine como para televisión, además, ha sido también una gran actriz de teatro, borda siempre sus papeles. Todo lo que son sus miradas, sus mohines, la postura que tiene después de un comentario, cómo escucha a uno, cómo escucha a otro, cómo le mira, cómo se dirige a cada uno de los personajes de la película. Es un personaje tan sumamente estudiado y tan sumamente pulcro y depurado que realmente yo creo que Maggie Smith se merecería premios a esa interpretación que es la condesa viuda de Grantham en esta película y también por toda la serie. No sé si por la serie tiene realmente algún premio. Y luego tenemos a una serie, por ejemplo, de actores ya más o menos desconocidos. Por ejemplo, el papel que hace del mayordomo Carson, que es Jim Carter, le hemos visto en muchas producciones, incluso infantiles, en series británicas. A Jim Carter le hemos visto, que yo recuerde, a Jim Carter le vi, es que ahora no me acuerdo cómo se llama la serie, pero hace tiempo había una serie que aquí pasaron por televisión española, que creo que era El Cuentacuentos, de John Hart, presentada por John Hart, por el actor, en el que él tuvo protagonismo en algunas. Luego también le hemos visto
en una serie más de películas, más de televisión que de cine. Pero Jim Carter es un actor también todoterreno, que ha tenido mucha experiencia tanto en teatro como en televisión. Y el elenco que le sigue, por ejemplo, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, todos ellos ya son muy conocidos ya en Inglaterra, no tanto aquí. Pero hay una intérprete que es así que la vais a conocer, que es Elizabeth McGovern. Elizabeth McGovern, que hace la mujer de Hugh Bonneville en esta película, es decir, y en la serie también, como la condesa de Grantham. La vimos por primera vez en la película de Sergio Leone en 1984, Érase una vez en América, que era el papel que hacía de pareja de Robert De Niro, aunque claro, en esa película era una niña, era muy jovencita, aquí ya es más mayor. Pero además es que Elizabeth McGovern tiene además una belleza intrínseca que le hace que en esta película y en la serie hace de un papel norteamericano, aunque está casada con un inglés, pero esa belleza tan fría, tan etérea, muchas veces que tiene, incluso a veces tan distante, la hacen ideal para el papel. Y la verdad es que la sutileza con la que interpreta Elizabeth McGovern a la condesa de Grantham, tanto en la serie también como en la película, es digna de mención. Y todo el elenco ya de secundarios como son Brendan Coyle, el mismo Hugh Bonneville, Michelle Dockery, es decir, todos, absolutamente todos, está realmente brillante. Todos ellos han tenido y han forjado mucha experiencia dentro de la serie a lo largo de toda esta serie para dominar el personaje de la película. Pero realmente tienes que ser muy buen actor o muy buena actriz para ya no solo dominar un papel, sino que la naturalidad con que esté en la película el papel dominado sea realmente impresionante. Es que en ningún momento vemos ni una sobreactuación, ni una mala interpretación, ni un gesto que digas se ha pasado un poco aquí de rosca o no ha llegado en absoluto. Todos dominan su papel de una manera impresionante. Es decir, en el apartado interpretativo Downton Abbey, la verdad es que luce por sí sola. O sea, el papel del mayordomo Carson que hace Jim Carter es perfecto. El de Maggie Smith, que os voy a decir. Elizabeth McGovern tiene un papel lleno de sutileza. Y todo lo que son las hijas, de que son unos actores realmente un tanto desconocidos, si me permitís un momentito. El elenco: Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Brendan Coyle, Joan Froggatt, Dan Stevens. En la serie Dan Stevens aquí no aparece. Todos son realmente actores de peso que yo creo que se han forjado ya, digamos, ya no un carácter cinematográfico, sino también una carrera cinematográfica importante dentro tanto de la serie como la televisión, sobre todo en lo que a series se refiere, ya que hoy en día tiene tanta importancia las series con Netflix, con Amazon, todo ello. Ya os digo que en el apartado interpretativo la verdad es que Downton Abbey es una auténtica maravilla. O sea, es que el dominio que tienen todos los personajes, todos los actores con sus personajes, con un grado de sutileza tan sumamente estudiado, está tan depurado que todos ellos lo bordan. Es decir, no hay ninguna interpretación que sobresalga más que otra. También tengo que decir una cosa. Tenemos que darnos cuenta que también cuando los ingleses hacen películas de época, las costumbres inglesas, en el sentido de ese conservadurismo, ese tradicionalismo que tienen los ingleses, es como una férrea disciplina, un protocolo que parece que no tienen que saltarse. Me explico. Los personajes muchas veces de este tipo de películas parecen personajes fríos, como muy cuadriculados, como muy encorsetados, parece que no tienen emociones propias, que todo es frío, que todo es distante, pero que debajo de esa capa como de frialdad esconden muchas veces auténticos volcanes emocionales. Y es lo que realmente en esta película también trasciende. Es decir, ellos se manifiestan con sensaciones cuando les dicen buenas noticias, malas noticias. Ellos parecen que están como impertérritos o como no les cuesta. Pero luego, por ejemplo, sus miradas, sus poses, sus expresiones les delatan por completo. Y eso es algo que no todos los actores saben transmitir. Es decir, cuando un actor tiene que crear un personaje en el que tiene que expresar una serie de emociones y sentimientos, no de una manera tan sumamente ferviente de cara al público, sino que, ¿cómo lo diría yo? Como que la procesión va por dentro, eso no es fácil. Porque eso tiende también a haber sobreactuaciones o no llegar a un determinado nivel. Pero los actores, las actrices británicos están tan acostumbrados a este tipo de papeles que ya lo bordan en todo momento. Es decir, sus expresiones, sus miradas muchas veces lo dicen todo, ya sea alegría, preocupación, tristeza, melancolía, algarabía, euforia.
miedo, o sea, todo lo expresan de una manera muy como en el cine mudo. Es decir, con miradas, con expresiones y con posturas. Por ejemplo, al final de la película, Maggie Smith le dice algo a su nieta, a Michelle Dockery, a Lady Mary, preciosa chica, todo hay que decirlo. Y claro, no os voy a contar el qué, pero claro, Michelle Dockery, es decir, Lady Mary, pues claro, de repente su cara cambia, su expresión cambia. No os voy a decir cuáles son los sentimientos que cambia de sí alegría, tristeza, de tristeza a alegría, pero ya su pose ya no es la misma. La manera que tiene ya de caminar incluso ya no es la misma cuando está alegre que cuando está triste, cuando está melancólica a cuando está... Es todo, digamos, muy difícil de explicar con palabras. Hay que verlo en la película. Es decir, las películas de época inglesas y Downton Abbey, tanto la serie como la televisión, como en el cine, como en esta película, no es una excepción, es que los actores británicos son auténticos expertos en expresar emociones intentando ocultarlas. Porque en la época victoriana, esta película no se desarrolla en la época victoriana, pero las costumbres y las tradiciones se venían proyectando desde la época victoriana, era que no podían dar rienda suelta muchas veces a sus emociones. Entonces, cuando lo tienen que hacer muchas veces, lo hacen de manera exacerbada o, digamos, ocultándola. Es decir, la procesión va por dentro. En la serie hay secuencias donde los personajes, por ejemplo, ya no pueden más y rompen a llorar o rompen a reír, cual sea su emoción, porque van como, ¿cómo os lo diría yo? Como acumulando tristeza o acumulando alegría y llega un momento que llegan a un nivel y ya como que explotan. Porque el protocolo y el encorsetamiento inglés era tan sumamente férreo que muchas veces no podían dar rienda suelta a sus sentimientos, a sus emociones o a sus expresiones. Era como visto como algo más vulgar, ordinario o incluso hortera. Pero bueno, eran las costumbres que ellos tienen y los ingleses son muy fieles a sus costumbres y a sus tradiciones en ese sentido. La película argumentalmente también funciona a varios niveles. Downton Abbey siempre fue una serie, y también se refleja en la película, que ha querido expresar nuevas modas, ya no solo en el vestuario, sino modas en el comportamiento y en la aceptación. Es decir, en la serie vimos una serie de capítulos, de secuencias, donde las personas de clase más baja que los de clase alta, lord, marqueses, condes, duques, aceptan que esté dentro de su familia personas de clase media. Lo van aceptando, evidentemente, poco a poco, porque lo ven como una evolución de la sociedad. Y también en la película de Downton también se ve. Se ve donde un personaje, interpretado, por ejemplo, por Imelda Staunton, que me había casi olvidado de ella, pues tiene un personaje a su cargo que no es lo que parece realmente. Pero que poco a poco, digamos, va acostumbrándose a un modo de vida, a unas costumbres que no son las suyas. Por ejemplo, el personaje de Tom Branson era el chofer, en la serie era el chofer de los condes de Grantham, de los Crowley. Sin embargo, su hija pequeña, y os estoy contando una cosa que ocurrió en la serie, no en la película, se enamoró del chofer y acabaron casándose. Cosa que el conde de Grantham desde un principio no vio con buenos ojos. Pero luego esa persona, Branson, va aceptando las costumbres de esa clase alta y se va amoldando. Y luego ve que en realidad no son tan diferentes. Que lo único que cambia al diferenciar la clase media de la clase alta a la que ahora tiene que él hacerse es, digamos, en las formas de comportamiento. Pero no en lo que se refiere a sentimientos, emociones, porque todas las clases de personas, y también se refleja en la película de Downton, todas son realmente las mismas. Pero la manera de comportarse y un protocolo y unas costumbres sí que tiene que adaptarse a ello. Pero en realidad no son tan distintos como él cree. En la serie Tom Branson, que él es un irlandés republicano, antes de entrar en la clase alta británica, dice que los ingleses son, ¿cómo lo dice? Los ingleses son los imperialistas que nos han tenido dominados, no sé qué. Pero luego la condesa viuda, Maggie Smith, durante la serie le va abriendo los ojos a una serie de cosas que él parece que es algo terrible, y viendo que no es tan complicado. Y entonces cuando se empieza a hacer a ese tipo de familia. También en la película de Downton Abbey también ocurre, y vemos cómo
personajes de la clase media se van acostumbrando a un ritmo de vida que no es el suyo, pero que en realidad no es tan diferente como él creía que era todo aquello. Es decir, el mundo de la clase alta no es tan distinto. Lo que pasa es que es más cerrado, más encorsetado, es como más frío, pero que las emociones son las mismas, los sentimientos son las mismas porque en el fondo todos somos personas. Todos los personajes de la película tienen tramas, todos. La cocinera, el mayordomo, la ama de llaves, el mayordomo que sustituye al mayordomo que está actualmente en Downton. Todos tienen tramas y todos tienen sus momentos de gloria. La verdad es que ya os digo que a nivel interpretativo y a nivel argumental es una película modélica. Dentro de la gran trama que tiene la película en lo que se refiere a la visita de los reyes de Inglaterra, hay una cantidad de subtramas de todos los personajes de Downton que están ocurriendo cosas constantemente durante las 2 horas de película. Pero tampoco es una gran sobrecarga de información. La narrativa de esta película es tan sumamente perfecta y llevadera que se te hace y se te pasa de una manera muy liviana. Es decir, no hay momento para el aburrimiento. No hay momento para decir, aquí hay un hueco, una separación, parece que aquí hay unas secuencias que no dicen nada, que sirven de enlace a otras más importantes. No. Todos los personajes, todas las líneas de diálogo, todas tienen su significado. Esa es la manera que tienen de filmar las películas, la serie de televisión, pero sobre todo las películas, los ingleses de época. Y el ritmo, evidentemente, no es un ritmo rápido, porque esto no es una película de Hollywood, no es una película norteamericana, es una película europea. Y el ritmo es pausado, es tranquilo, pero dentro de las 2 horas te dan suficiente tiempo para desarrollar todos los personajes, que todos tengan un principio, tengan un desarrollo y tengan un final. La verdad es que es tan compleja, todo lo que ocurre en la casa de Downton y fuera de ella es tan complejo, que os voy a hacer un pequeño resumen. Intentos de asesinato, pequeños secuestros, intervenciones de la policía, secuencias de amor, hay de todo. Hay de todo y en cantidad. Y todo realmente muy bien hilvanado y fantástico. Además, como muy buena película de época inglesa que es Downton Abbey, todo lo que son las costumbres que han adoptado los actores a la hora de plasmar la escenografía, es decir, todas las costumbres al sentarse a una mesa, la posición de los vasos, de las copas, de los cubiertos, de los platos, todo ello responde a una simetría. La verdad es que en lo que se refiere a lo que es la fotografía de la película, a los encuadres y a la planificación, todo está tan sumamente estudiado y depurado, que todo responde como una especie como de simetrías visuales. Todo está perfectamente colocado. Parece que no hay en la película, y yo creo que ha debido de ser así, no hay o no ha habido ningún momento para la improvisación en nada. Todo está estudiado. Todas las posiciones de la cámara, si está un poco más bajo o un poco más alto. Realmente todo impresionante. Es una película que desde el punto de vista de la planificación tiene un grado de pulimento extraordinario. O sea, no hay nada que esté dejado al azar. Todo. Los exteriores, por ejemplo, tanto los interiores que son maravillosos, pero los exteriores, todo lo que es la fotografía del castillo de Highclere, que es Downton, tenemos momentos de lluvia, ¿cómo se llama? Puestas de sol, a la luz del día, momentos por la noche, en el que vemos todo el castillo iluminado, en el que vemos cómo la cámara va enfocando diferentes ángulos en secuencias que sirve de transición entre unas y otras, pero con una belleza fotográfica realmente inaudita. Es decir, hay unas secuencias, por ejemplo, que se desarrolla por la noche, que se utiliza el castillo como elemento de transición visualmente entre una secuencia y otra de una manera muy breve, pero en secuencias de una belleza pictórica realmente preciosa, fantástica. Verte el castillo iluminado con esa fotografía oscura, pero a la vez tan palpable, porque además es que la fotografía difiere de la serie de televisión, es decir, esto es el medio cinematográfico, no es la televisión. Por lo tanto, aquí el colorido, las texturas, todo resalta muchísimo más. O sea, en un capítulo de televisión podemos ver que tiene maravillosa escenografía y una fotografía muy cuidada. Pero esto es el cine, es un medio distinto. Y al ser un medio distinto, todo resalta mucho más. Es decir, todo está más cuidado. Además de que en televisión el formato es un 85:1. Pero es que aquí la pantalla es 2:35:1, es formato Cinemascope. Y el aprovechamiento del formato Cinemascope es realmente impresionante. Todo, por ejemplo, en la película,
hay un desfile que hemos visto en el tráiler, una especie como desfile de carruajes, perdón, un desfile militar por la llegada del rey al condado de Downton, y es realmente un espectáculo para la vista. Todo lo que se refiere al vestuario, de todo lo que son los militares, lo que son los caballos que utilizan, todos perfectamente coreografiados. No hay ninguno que se salga, que digas, vaya, ha dado el caballo un paso más que el otro, no. Todo obedece, ya os digo, a una simetría visual, que es realmente para estudiar en una escuela de cine. Todo es realmente perfecto en esta película. No se puede decir que tenga un punto débil el film. Ya os digo que en lo que se refiere a argumental, artísticamente y en la construcción de la película es modélica. Pero yo sí que voy a resaltar en este aspecto un punto que no es que sea negativo, pero podría haberse pulido un poquito más. La serie, ya os digo que está hecha para los fans, es decir, para todo el público, pero para los fans de la serie todavía más. Pero podría haber sido un poquito más ambiciosos en el guión, Julian Fellowes, más ambicioso en mostrarnos que tenemos dramas, tenemos comedias, tenemos problemas, tenemos cosas buenas, cosas malas dentro de lo que es la trama de la película. Pero yo creo que Julian Fellowes podría haber ido dramáticamente un paso más allá. Pero yo creo que no le ha querido dar más dramatismo a la película del que ya puede tener hasta cierto punto, porque quería ser más fiel a lo que es el argumento de la serie de televisión. En ese aspecto yo creo que la película Downton Abbey se queda un pelín descafeinada, pero en absoluto empaña la trama. Es decir, no es que sea un punto negativo, porque el desarrollo de personajes y la trama es perfecta, solo que podría haber arriesgado un poquito más en creatividad. Es decir, haber ido un pasito más allá en darle algo más de dramatismo a alguna secuencia, y haber sido un poco más arriesgado. Pero Julian Fellowes ha sido aquí como el tradicionalismo inglés, muy encorsetado, en ese sentido, y se ha adueñado de la película en una serie de parámetros argumentales que no se salen de una norma establecida o preestablecida. Yo creo que si pudiésemos tener una secuela de Downton, podríamos hacerla un pelín más dramática, más cinematográfica, un pelín menos televisiva. Pero vamos, no tiene nada que ver en el sentido de que cuando la ves en pantalla grande, los personajes ya te son muy conocidos, la trama te es muy familiar, y es la ampliación de todos los personajes, de todas las historias y de todos los personajes de la serie. Ahora eso sí, se puede decir esta película sin temor a equivocarse que en lo que a escenografía se refiere, a dirección artística y en vestuario, es una película inigualable. Hace poco he leído aquí en internet un artículo del modisto de Caprile, del modito español, diciendo que en lo que refiere a dirección artística y a vestuario, la película es perfecta. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, está tan cuidado el vestuario que la película parece en muchos momentos como una máquina del tiempo que nos trasladase a 1927. Los coches de época que sacan. El vestuario tanto de ellos, como de los actores, como de las actrices, tanto de la clase alta, como del mayordomo, ama de llaves y de toda la servidumbre. Todo tiene un grado de cuidado y de detalle que dices, es que no está absolutamente nada dejado al azar. No dices, ese detalle puede ser anacrónico, eso no me cuadra que sea de los años 20. Por ejemplo, los peinados de Lady Mary, que coincide también con el peinado del ayudante de cocina, de la señora Patmore, todos muy de los años 20. O sea, ves el vestuario de Michelle Dockery, de todas las actrices, que son Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, su hermana, la que es marquesa. Todo parece una máquina del tiempo de los años 20. Parece que se van a poner a bailar Charleston, aunque evidentemente estamos en Inglaterra, no en Estados Unidos. Y pertenecen, evidentemente, los personajes a una clase determinada que tenían que mantener una compostura, un protocolo. No se podían salir mucho de la norma. Pero es que el vestuario de los años 20 está conseguidísimo. Es que parece la película una máquina del tiempo. Los coches que sacan es que parecen auténticas piezas de museo. Auténticas piezas de museo. Todo lo que es, ya os digo, para la película no han escatimado en gastos. Si ya en la última serie, en la última temporada de la serie vimos carreras de coches, y fuimos un poco más allá, aquí vamos a ver el recibimiento a los reyes, que lo que es el desfile es portentoso. Y la película tiene un baile, al final de la película, también absolutamente maravilloso. Es decir,
Yo me acuerdo muchas veces de la secuencia del baile, de La edad de la inocencia, con Daniel Day-Lewis, con Michelle Pfeiffer, con Winona Ryder. Lo que pasa es que, claro, Martin Scorsese es más ambicioso a la hora de filmar. Es decir, su planificación es más cinematográfica. Esta es un pelín más televisiva, pero no le tiene nada que envidiar a aquella secuencia. Es una secuencia de baile excepcional. O sea, todo lo que es el movimiento de los actores. Y además tiene un grado, además de, como diría yo, de película para todos los públicos, porque no es solo en el que los protagonistas sean la clase alta, sino también son clases medias. Hay una secuencia en el baile en el que una de las ayudas de cámara de una de las protagonistas, de Imelda Staunton, está fuera, porque ella es su ayuda de cámara, no puede estar donde la clase alta, y Tom Branson, que es el que pertenece a la clase alta, pero viene de la clase media, invita a bailar, pero fuera de Downton, en una de las terrazas que tienen. Y la película te intercala de una forma bellísima el interior de los bailes dentro de lo que es el castillo de Downton, donde está la clase alta, junto con el rey y todo eso. Bueno, no es el castillo de Downton, es aparte otra zona que no es Downton, pero que parece, porque es también otro palacio, otro castillo. Y luego está Tom Branson y la ayuda de cámara de Imelda Staunton también bailando aparte, como para que esa chica que es la ayuda de cámara no se sintiera desplazada. Es decir, el guión de la película también, digamos que trata con igual respeto tanto a la clase alta como a la clase media dentro de la película. Es decir, lo respeta a todos los personajes por igual. No desprecia a ninguno porque sea de clase media respecto de la clase alta, sino que todos los personajes están muy bien cuidados y muy bien inmiscuidos en toda la trama. Muy bien incluidos todos ellos. Como diciendo, le voy a dar tanto protagonismo a la clase media, representada por la servidumbre, como a la clase alta, representada por los condes de Grantham y por los reyes. Es más, en algunos momentos tiene más protagonismo la servidumbre y todos los recovecos argumentales que tienen todos los personajes cuando se reúnen a cenar, cuando hablan de sus miedos, de sus alegrías. También hay momentos en donde el personaje, el actor que interpreta a uno de los camareros, que es Mosley, que ya le vimos haciendo en la serie un papel muy bueno, hace aquí como no como del gracioso del grupo, pero el nervioso que cuando lleguen los reyes se pone constantemente nervioso, está muy alegre. Fijaos el grado de detalle que tiene esta película en muchas de sus secuencias, por ejemplo, porque cuando Mosley, que él está sirviendo, este camarero, este sirviente de la servidumbre, está sirviendo, por ejemplo, él está tan sumamente entusiasmado de servir al rey de Inglaterra, que cuando está con su levita, con su uniforme, tiene una bandeja, unas copas de champán, pero como en el fondo está nervioso, evidentemente la servidumbre de esa clase tenía que tener un dominio perfecto de su trabajo y no le tendría que vibrar las copas. Sin embargo, Mosley está con la bandeja en la mano y las copas de champán, y lo que es la superficie del champán está haciendo así. O sea, moviéndose porque él está nervioso y es como si tuviera la mano sujetando la bandeja un poquito nerviosa en ese tic nervioso, como si estuviera ya como muy ansioso, muy emocionado de servir, y con esos nervios se refleja en ese pequeño detalle visual. Por lo tanto, fijaos el grado de detalle y de depuración narrativa que tiene la película. La verdad es que Downton Abbey es una película para disfrutar. Es un espectáculo visual. Un espectáculo que además sales con una sonrisa del cine porque todas las historias acaban bien. Sé que a mucha gente no le gusta siempre un happy end, un final feliz. Pero la verdad es que la película termina con un mensaje realmente esperanzador para el futuro de Downton. El matrimonio, que está compuesto por la señora Hughes y sobre todo por el personaje de Carson, del mayordomo de Jim Carter, tienen un especial protagonismo en esta película. Porque ellos se puede decir que abren la película y cierran la película. Que fueron la pareja que se casaron en la 6ª temporada. De una manera en el que dicen que Downton es algo único y que siempre habrá alguien en Downton viviendo en ese gigantesco castillo. Pero eso no os quiero discernir, no os quiero revelar muchas cosas de la trama de la película, porque es una película, digamos, para disfrutar. Pero yo os lo digo, no es una película para todos los públicos. Porque es una película adulta,
es una película madura, es una película con tramas y personajes reales que reflejan situaciones reales, reflejan nerviosismo, emoción, muchos elementos narrativos que son dignos de la serie y dignos de un gran drama de época. Para mí Downton Abbey es, sinceramente, una de las mejores películas del año. Es una película hecha con mimo, con cuidado, con un cariño puesto en los personajes extraordinario, con una perfección puesta en la escenografía realmente de Oscar. Esta película, si no se lleva el Oscar a mejor dirección artística o vestuario, poco le tendría que faltar. Y luego un elemento clave que aporta esa melancolía de un mundo y de unas costumbres que, aunque ya en Inglaterra siguen hasta cierto punto, en parte ha desaparecido. La banda sonora de John Land es realmente maravillosa y magistral. Es la misma banda sonora que tuvimos en la serie de televisión, pero incluso potenciada con muchos más acordes, con muchas más partes, con muchas más escenas. Y la banda sonora es sutil, es emocionante, es melancólica y tan maravillosa, que te hace incluso ver la película como si fuera una auténtica máquina del tiempo, como algo etéreo, como una película que te traslada costumbres y tradiciones que para los ingleses han pasado un poco, pero que hoy en día ese modo de vida que se refleja en la película todavía está en Inglaterra. Es decir, los lores, los marqueses, los condes siguen estando en castillos, siguen teniendo servidumbre y siguen, por así decirlo, una serie de costumbres y de tradiciones que, por ejemplo, en países como aquí, como España, eso que de lleno, no, eso es viejo, eso es antiguo, eso ya está pasado de moda, eso... Los ingleses no entienden de eso. Los ingleses entienden de sus tradiciones. Y como dice el personaje de Maggie Smith, el resto del mundo no entiende la importancia de la tradición. La importancia de la tradición en Inglaterra. Y cualquier cosa que amenace ese macrouniverso, o mejor dicho, microuniverso, ese universo tradicionalista y costumbrista en Inglaterra, lo rechazan de pleno. Aunque haya elementos que puedan modificarlo o alterarlo puntualmente, pero la esencia la siguen conservando. Y todo aquello que pueda vulnerar esa esencia, lo rechazan de facto. Cosa que yo aplaudo. Porque eso quiere decir que son personas muy tradicionalistas, muy costumbristas, muy conservadoras en el sentido de que sus tradiciones es algo que han perdurado durante siglos y no quiere que se pierdan. Aquí en España, pues bueno, tenemos muchas veces lo que tenemos. Muchas de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, gusten a unos o gusten a otros, gusten más o gusten menos, es algo que es importante también de preservar. Porque si un país, una sociedad, olvida sus raíces o olvida sus tradiciones, sus costumbres, dejará de tener espíritu en lo que se refiere a la esencia misma de lo que la creó y pasará a formar parte de un país más o una sociedad más. Pero los ingleses muchas veces dicen, no, es que el resto del continente está aislado de nosotros. Pero lo dicen en el sentido de costumbres y de tradiciones. Y no quieren que ese universo que ellos han creado sea alterado. Y son una sociedad que además está muy orgullosa tanto de su historia, de sus maneras, cosa que no todo el mundo está. Aquí en España, por desgracia, tenemos la mala costumbre de afear nuestro pasado, de tirarlo por tierra, cuando también España tiene, igual que Inglaterra, una historia tan rica y mucho más rica que Inglaterra. Pero aquí no sé por qué diversos colectivos lo tiran por tierra, cuando tenemos la mayor historia del mundo entero, porque España fue el más grande imperio del mundo. Durante muchos siglos. Los ingleses lo han sido durante 100, 150 años, pero nosotros lo hemos sido durante 300, 400 años. Pero bueno, eso ya es cuestión de costumbres y de tradiciones. Pero aparte de este inciso, diré que Downton Abbey es una película profundamente tradicional, profundamente costumbrista, así lo refleja, y todo ello enmarcado dentro de un guión modélico, de unas interpretaciones perfectas, de un vestuario perfecto y una narrativa perfecta, y una escenografía y un tono, sobre todo la puesta en escena, que solo los ingleses lo pueden hacer. Downton Abbey es una pequeña obra maestra que yo recomiendo a todo el mundo. Si queréis ver una película distinta a todo lo que nos está viniendo de Hollywood, de explosiones, de personas con mallas salvando el mundo, villanos locos, hilarantes. Una película distinta es Downton Abbey. A lo mejor su argumento os va a parecer sencillo, os va a parecer simple, o el desarrollo un poco aburrido, pero evidentemente depende del gusto de las películas que hayáis visto. Evidentemente, si te gustan las películas de explosiones,
Downton Abbey no es tu película. Ahora, si te gustan las películas bien hechas, Downton Abbey es tu película. Repito, esto es un film para cinéfilos, para personas que les gusta recrearse en lo bien hecho, recrearse en lo excepcional, recrearse en lo distinto, con unos personajes y unas tramas y una escenografía prácticamente de otro planeta. Mi nota del 1 al 10 es un 9. Y ya le digo, le quito un punto a la película porque yo creo que lo único que podría haber tenido era un poquito más de arriesgar un poco, de ser algo más creativa en lo que se refiere al argumento. Haber tenido una puesta en escena, a lo mejor, como os diría yo, a lo mejor no más adulta, pero sí un poco más arriesgada de lo que la serie se refiere. Se desembaraza de la serie en lo que se refiere a la puesta en escena, porque todo eso es mucho más ampuloso, evidentemente, no es lo mismo la serie de televisión que el cine, es lógico, es otro medio, otro presupuesto, pero sigue la estela de la serie. Podría haber sido un pelín más creativa en algo. Pero Downton Abbey, tal y como está filmada, como está diseñada y presentada, es una película prácticamente perfecta. Una de las pocas películas perfectas que yo he visto en los últimos tiempos, sin ningún género de dudas. Evidentemente es una película costumbrista y tradicionalista inglesa, y eso a lo mejor a no todo el mundo le puede gustar, como hoy en el cine que no éramos muchos. Aún así esta película triunfará en Inglaterra, en muchas partes de Estados Unidos y en Europa. Aquí en la España cañí, no sé. Tampoco quiero tirar, evidentemente, piedras sobre mi propio tejado. Pero creo que los españoles deberíamos, a la hora de hacer películas, sobre todo las películas que hacemos aquí en España, bueno, aprender un poquito del gusto que tienen los ingleses. Ahí lo dejo. Espero que os haya gustado la crítica, que le deis al like, que os suscribáis a mi canal, es gratis, que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, y os recomiendo Downton Abbey. Y también os recomiendo la serie de televisión si no la habéis visto, porque ya os digo que es una absoluta obra maestra. La serie, que aquí tengo todas las temporadas, es una absoluta maravilla. Y tan de moda que están las series hoy en día, es una serie para ver y para disfrutar, con cosas buenas, cosas malas, problemas, alegrías, pero una gran hecatombe de emociones. Y todo ello recreándose a la vista, que no es poco. Espero que os haya gustado la crítica y veáis Downton Abbey, una auténtica obra maestra tanto en cine como en serie de televisión. Si queréis disfrutar bien la película, os recomiendo el visionado de la serie, realmente única. Hasta mañana.